Estimados senadores, teniendo el quórum para dar inicio a la comisión del día de hoy, así lo hacemos en nombre de Dios y de la patria. Estimado secretario, ¿hay cuenta? Sí, presidente. En primer lugar, una comunicación de la Asociación Chilena de Municipalidades, mediante la cual excusa la asistencia a su presidente debido a compromiso impostergable y solicita asistir a una próxima sesión donde se continúe el estudio de esta iniciativa. Por otra parte, la Asociación de Municipalidades de Chile informa que asiste doña Graciela Correa en representación de su presidente. En segundo lugar, se ha recibido el Decreto Supremo número 43, publicado el 29 de mayo, que lo remite la Subdere a la Comisión, en que se modifica el reglamento de ceremonial público y protocolo incorporando a los gobernadores regionales. Y por último, una carta de la directiva de hace mucho, en la que solicita continuar con la tramitación de los proyectos correspondientes a los boletines 13.195.06 y 13.746.06, que modifican el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijan o modifican las plantas del personal municipal. Eso es todo lo que se ha recibido, señor presidente. Gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Bien, entonces, ¿el Ejecutivo está? ¿A quién tenemos esperando para ingresar? Ya, senador Osandón tiene la palabra, estimado amigo y senador. Gracias, presidente. Mire, lo que pasa es que me llamaron de la Asociación Chilena de Municipios y no le que más que el presidente que invitaran al encargado del tema de la Asociación Chilena de Municipios, me llamó un funcionario de allá que es el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Yo no he hablado con él, pero me dijo que él estaba a cargo y siguiendo el tema de los portones. Entonces, como el presidente no podía venir y él tampoco, pedían si lo podían invitar para la próxima reunión. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, estimado senador. A ver, entonces permitamos el acceso a quienes están allí a la espera de poder acceder a la reunión, van a hacer su exposición, pero este tema al final va a quedar para la próxima semana. O sea, si no tenemos hoy día efectivamente la presencia de quienes hemos invitado, entre otros también el Ejecutivo que me llamó y señalaron de que no habían sido invitados, le hago la consulta a nuestro secretario y me señala que a ellos se les hace llegar, ¿no es cierto?, la tabla del día y no requieren de la invitación, simplemente estar presente. La verdad es que hay pocos invitados que accedieron a la sesión del día de hoy. Entonces, secretario, ¿quiénes están presentes como para saber y partir con la discusión de hoy día? Está doña Graciela Correa en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile. Hago presente que el día de ayer se consultó a la Subdere si requerían invitación y el asesor de esa repartición, don Francisco Romero, dijo que no, que ellos iban a estar atentos por la transmisión televisiva. Ah, muy bien. En todo caso, deberíamos, presidente, si me permite, deberíamos escuchar a la señorita Correa. Señora Correa, para que no tenga que venir la próxima semana de nuevo. ¿O ustedes creen que escuchamos a ambos en la próxima sesión? No, yo creo que, bueno, estamos vía Zoom, por lo tanto no la tenemos físicamente ni nada. Podemos efectivamente, como usted bien señala, estimado senador, escucharla y dejar pendiente para la discusión de la próxima semana quienes van a ser convocados, invitados y ahí resolver sobre estos proyectos. O sea, desde la propia Cámara nos han señalado que esto tiene una larga discusión. No es un tema fácil, aunque parece de fácil solución, pero escuchemos a nuestros invitados y ahí vemos qué hacemos, si le parece, estimado senador. ¿Eh? De acuerdo. Antes sí del ingreso, antes del ingreso o con el ingreso de la persona que representa a la Asociación de Municipalidades, yo les quiero comentar algo y a ver si ustedes lo acogen. Ahora se sumó también la senadora Lucy Mesperger. Ayer hubo una reunión que en sala además también se hicieron algunos cuestionamientos con respecto a una reunión que tuvo el Senado con los gobernadores y gobernadoras electos y electas. En esa reunión, mi calidad de presidente y a solicitud de los propios gobernadores, hay muchas inquietudes de ellas y de ellos
con respecto a algunos temas que están todavía pendientes de discusión. Entonces, yo le quiero pedir, si les parece a ustedes, que podamos tener un encuentro con las gobernadoras y gobernadores electas y electos, y de esta manera buscar un mecanismo para, en conjunto con el Ejecutivo, ver cuáles temas pueden ser o no de solución inmediata y cuáles no, y este tema sincerarlo. Entonces, a mí me encantaría poder hacerlo en conjunto con todos ustedes y de esta manera planificar para la próxima semana o la subsiguiente semana un encuentro con los gobernadores antes de asumir. No sé si les parece a las senadoras y senadores. Yo no tengo inconveniente ¿Sí? si usted sí lo estima como parte de la comisión. Yo no haría una reunión especial ajena, sino que haría una comisión de gobierno en que los invitáramos a ellos. ¿Qué a usted le parece, presidente? Tal cual. Es la idea que la comisión de gobierno los invite a ellos y a ellas y tengamos una reunión con los gobernadores electos. ¿Les parece? Senador Sondón, ¿aprobó? Senador Insulza, ¿estaría de acuerdo? No sé si se congeló el senador Insulza. No, está hablando por teléfono este minuto. Está bien. Habría acuerdo entonces para poder entonces invitar y hacer una sesión con los gobernadores electos. Secretario, para que veamos entonces el mecanismo, yo le voy a estar informando en los próximos días. Bien, entonces vamos a escuchar a quien viene en representación de la Asociación de Municipalidades, ¿no, Juan Pablo? Sí, doña Graciela Correa. Bien, señora Graciela, buenas tardes, la escuchamos. Bienvenida. Ojo, presidente, ella pertenece a la MUCH. Sí, Asociación de Municipalidades de Chile. Ya, ok. Es que la otra es la Asociación Chilena. Exacto. Sí, y la próxima semana continuamos con quienes no pudieron estar hoy día. Ok. Le escuchamos atentamente. Bienvenida. Muchas gracias, presidente. Y bueno, muy buenas tardes a quienes se encuentran conectados en esta comisión, especialmente a los senadores y las senadoras aquí conectados. Por mi parte, en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, de su presidente, don Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, y de nuestro prosecretario, además, don César Rojas, tengo el gusto de poder presentarles también una breve presentación. Les aseguro que será muy breve porque de verdad hay mucho que decir al respecto, pero voy a ir a lo puntual y a lo más principal en esos aspectos. Vamos entonces con lo siguiente. Me permito hacer, en primer lugar, señor presidente, una pequeña revisión respecto al panorama legislativo. Sabemos que estos temas concitan un gran interés tanto a nivel comunal, pero profundamente en las bases, en las personas, en sus familias. En ese sentido, el panorama legislativo, como ustedes pueden ver, es bien amplio y podemos dentro de ello destacar precisamente que los 3 boletines que ustedes ven digamos en naranjo, son aquellos que dieron origen a la ley que modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y hacen posible que hoy las municipalidades tengan la facultad para poder cerrar o definir la autorización para cerrar las calles y pasajes. Esto es un tema no menor si lo vemos también en perspectiva, y ahora los invito a ver un poco más abajo. Lo que tenemos aquí son 4 láminas que representan básicamente qué áreas se topan con este tipo de iniciativas legales. En primer lugar, la planificación urbana, porque tenemos calles, pasajes, áreas verdes, equipamiento, que está muy relacionado a lo público, a los bienes nacionales de uso público, aquellos que no se pueden limitar a la libre circulación, a la libertad ambulatoria de las personas, y que precisamente se entregan para el dominio público. Posteriormente tenemos también de la propiedad, aquellas que también se entregan a este dominio público en ciertas zonas y que principalmente se acogen a la ley 19.537. Por otra parte, y quizás dentro de todo es lo que más concita interés, es la seguridad pública. Y en este punto quisiera señalar además, señor presidente, honorables senadores, que nosotros como Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, también hemos realizado algunos estudios sobre la materia y también hemos sido parte muy cercana de todo lo que se ha venido desarrollando últimamente en agenda de seguridad. Por de pronto señalar de que el caso chileno es bien particular si uno lo examina con un doble clic, como comúnmente se dice,
al señalarse que el caso chileno debiese avanzar más bien a una relevancia, a enfocar a los municipios en primer lugar, en una primera línea, con un rol más activo, pero siempre en concordancia con la estructura nacional de seguridad pública. En ese sentido también tenemos muchas iniciativas a nivel comunal, tenemos asociaciones municipales definidas para la seguridad, pero ¿qué es lo que nos falta? Quizás un paso más allá, y es lograr este mayor perfeccionamiento quizás en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades o ver una nueva institucionalidad del Estado a nivel local en esta materia. Digamos ciertamente de que aquí también se topan muchos puntos del derecho constitucional, a los cuales me referiré puntualmente. En primer lugar, no hay que perder de vista de que esto es un tema muy bien tratado desde el Tribunal Constitucional, al estimarse precisamente que toda autorización de cierre de calles debe limitarse a ciertos aspectos, pero por sobre todo el respeto de ciertos derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Pertinentemente, y voy a hacer alguna cita de la sentencia del Tribunal Constitucional en control de constitucionalidad de la ley, que precisamente es la que yo les comentaba, la 20.409, es la que señaló específicamente que no puede ser la autorización de cierre de calles tan amplia como para afectar el ejercicio del derecho a la libre circulación por las vías, que es parte del conjunto de garantías de la libertad ambulatoria contenida en el numeral 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, también podemos indicar además, a propósito de la discusión legislativa que se da en los boletines 13.885 y 9.612, que precisamente también el Tribunal Constitucional, como se recoge en este último boletín, señala expresamente que se habilita solo las medidas de cierre de calles limitadas a aquellas que tengan una única vía de acceso y salida. Y ahí es el punto neurálgico de toda esta discusión. Es precisamente donde aquí colocó alarmas el Tribunal Constitucional, despejando cualquier duda y limitándose la autorización de estas medidas respecto a vías locales. Es lo que se eliminó precisamente de este proyecto de ley que dio origen a la ley. Posteriormente, tenemos hoy en día una abundante jurisprudencia tanto de la Contraloría General de la República como de los tribunales superiores de justicia que precisamente toman todas estas consideraciones de origen legal y señalan precisamente en un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Rancagua que no se puede impedir o restringir el acceso a un lugar por parte, por ejemplo, de una junta de vigilancia, ni de los guardias de seguridad contratados por ella, mediante la existencia de rejas, portones y conos. ¿Y esto a propósito de qué? A propósito de que posiblemente lo que se tiene en cuenta es que cómo se concilia hoy en día el derecho a la libre circulación y al deber del Estado de protección y seguridad de la población. Pero por sobre todo, las medidas de cierre de calles serán efectivas, serán realmente la medida idónea para dar solución a la percepción de mayor delincuencia e inseguridad social, porque de eso estamos hablando. En definitiva, de eso estamos hablando, de una percepción de mayor inseguridad y que muchos vecinos y vecinas han tratado de hacer lo posible dentro de sus organizaciones, a nivel de calles, de pasajes, de barrios incluso, de brindarse mayor seguridad. Y por de pronto, en lo que nos atinge también en lo comunal es el valor de las ordenanzas. ¿Cuál es el mayor valor de las ordenanzas o cuál es específicamente el valor de una ordenanza respecto a estas materias? Precisamente en ese aspecto, quisiera detenerme ahora, señor presidente, más ya yendo al grano, respecto a los alcances relacionados a los boletines en discusión para esta sesión. Me refiero a los boletines 13.885-06 y 9.612-06. Digamos que el primero de los que he nombrado, el 13.885, tiene un avance mucho mayor del que corresponde al segundo. Sin embargo, quisiera tomar en consideración alcances. En primer lugar, respecto a las medidas para garantizar la circulación de las personas. Aquí es fundamental el poder comprender que aquí existe una necesidad de legislación que es real, que es atingente y que las personas necesitan también una solución, pero no olvidar también de que aquí se debe contemplar un marco de garantías que resguarden precisamente los derechos que les he hecho mención hace pocos minutos atrás. También
comprender de que esto se refiere a un régimen excepcional. Y esto muy de la mano con lo que les he comentado de los fallos del Tribunal Constitucional, que especifica que esta no puede ser tan amplia, tan extensa, que afecte los derechos fundamentales, es también la necesidad de comprender de que existe un efecto de temporalidad en estas medidas, es decir, no pueden ser permanentes, o al menos así se ha estimado por parte del tribunal, para ser más riguroso. Aquí también hay una serie de factores y externalidades negativas que se dan a propósito del cierre de calles. Y por decir algunas, podríamos evidenciar de que si se colocan cierres de calle o se ponen mayores controles de acceso a ciertas calles, pasajes, que tienen esta situación de doble vía, podríamos implicar que se pudiera restringir el paso libre tránsito a algunos servicios, como por ejemplo los servicios de salud, servicios de también comercio. Hay una serie de externalidades que también se relacionan posiblemente a otras externalidades de seguridad, no simplemente dichas con el impacto de un robo con violencia o un robo a un lugar habitado, como son las zonas con menos iluminación. Sobre todo en pandemia, con las restricciones de horarios, por cierto, cuando nos acercamos un poco más a las 7, 8 de la tarde, por ejemplo, en la región metropolitana, obviamente hay una sensación de mayor inseguridad porque hay menos personas transitando en las calles. Y un dato más, un caso que se ha dado por la televisión hace un mes atrás respecto a lo que ocasiona en algunos casos estos problemas de convivencia entre los vecinos y que se producen precisamente en los límites comunales. Esto es un caso bastante particular, el que se da entre las comunas de Maipú y Padre Hurtado, donde existe un denominado muro de la discordia, en el cual los vecinos tampoco pueden transitar libremente, y estamos hablando de límites comunales, con todo lo que ello implica. Entre tanto, también tenemos aquí la situación de las vías locales. Como ya les he señalado, estas fueron eliminadas y precisamente fueron puestas en alerta por parte del Tribunal Constitucional a propósito de la ley. Y es además importante señalar de que las vías locales, tal como están definidas en la OGUC, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, tienen esta especialidad de establecer relaciones entre las vías troncales colectoras de servicio y acceso a las viviendas. Por tanto, también se hace un poco más complejo el que se definan respecto de esas vías. En otro asunto, también respecto al procedimiento y característica de las medidas, podemos señalar que respecto a la ordenanza que viene mandatada por el reglamento, no queda suficientemente claro, y lo quiero decir con bastante responsabilidad en ello, porque al revisar varias veces el texto del boletín 13.885 respecto al último oficio que se ha emanado para esos efectos, les digo de inmediato la fecha, del 20 de enero del 2021, no queda sumamente claro si el reglamento encomendará de manera imperativa o facultativa la dictación de una ordenanza. Y esto trae consigo una serie de implicancias, como por ejemplo que actualmente muchas comunas ya cuentan con ordenanzas dictadas respecto de ello y que se hacen seguimientos y se hacen modificaciones respecto a la misma, o también la posibilidad de contener aspectos propios del territorio de cada comuna, porque si estamos hablando también de una ordenanza tipo, digamos de que también debemos comprender la situación que se da lugar respecto al ejercicio de la potestad normativa a nivel local. Esto es un tema que hemos también discutido ampliamente dentro de la asociación, con las comunidades jurídicas, con la mesa constitucional que también hemos formado con especialistas constitucionales en la materia, también con los jueces de policía local, y es para nosotros muy, muy importante este punto debido a todas las implicancias que suceden a partir de una ordenanza. ¿Cuál es el valor o mayor valor de ella? Es, por cierto, el punto. En otro asunto, en el horario, ya les he comentado respecto a que estas medidas de carácter temporal también deberían definir una franja horaria, pero también ajustada a diversas zonas geográficas y no mantenerla a una sola dentro de todo el territorio nacional. Chile es muy heterogéneo y sus localidades también así lo son, de diversas. Por otra parte, también se encuentra el número de los solicitantes. Aquí también hay un efecto bien controversial, digamos, porque la ley que dio origen a la facultad que hoy día existe en la ley orgánica, también se estableció un quórum bastante alto.
bastante alto para efectos de que se pudiera reunir a todos los vecinos y vecinas que están comprometidos con llevar la solicitud a cabo, pero también el no restar la oportunidad también de estos vecinos de que puedan obtener esa solicitud. Es por eso que el guarismo se estableció en 90% y ahora se baja un 75%. Digamos de que también en este punto vemos ese efecto de la historia de la ley como algo que nos hace ruido, porque en definitiva creemos que es muy importante seguir con un quórum alto o bastante alto, como se señaló en aquella oportunidad. Respecto a la responsabilidad, también es otro punto primordial en estos efectos, sobre todo cuando vemos que alrededor de los cierres de calles, del control de acceso, habitan personas. Cuando hablamos de personas, estamos hablando no solamente individualmente consideradas, sino también en un entorno de familia y también sus bienes, que les cuesta bastante reunir, por cierto. Entonces, aquí es sumamente importante también desde la perspectiva, no tan solo ciudadana, sino también desde la perspectiva de la administración comunal, definir quién es el responsable. ¿Quién es el responsable, por ejemplo, ante la ocurrencia de una emergencia? ¿Quién es el responsable ante eventuales daños que se puedan producir? Y si nos vamos a casos más extremos y que pudieran ocasionar en algunos casos la muerte de una persona, Dios no lo quiera, pero podría suceder ante un incendio porque un portón no se abrió a tiempo para que accediera el carro de bomberos, para que llegara una ambulancia, ciertamente nos pone una complejidad adicional a las municipalidades sobre la responsabilidad de la vida de las personas. La administración de los bienes de uso público está entregada en el ámbito comunal a las municipalidades, pero al mismo tiempo debemos asegurar la calidad de vida necesaria y el resguardo de aquellas personas que están habitando en las comunas. Aquí también entregamos una solución para ello respecto a poder proveer posiblemente una declaración, un acta de compromiso que se formule en términos pero bien formales, respecto a definir una persona encargada del cierre o de la puerta o del portón, de la reja, de que se cumplan con los horarios también. Y esto es más que nada para resguardar y dar garantías a este libre tránsito de personas y vehículos, sobre todo ante situaciones de emergencia y poniendo un alcance adicional. Tenemos que seguir trabajando también en gestión de riesgos locales. Hay una mirada de prevención más que de reacción. Por tanto, también es de nuestro profundo interés hacer un punto en ello. En relación a este mismo punto, las sanciones. No vemos sanciones tampoco respecto a qué pasa si no se cumplen las condiciones que se dieron lugar a la autorización de una medida. Creemos que es también la oportunidad necesaria de poder entregar este tipo de detalles en la ley. Los informes técnicos también tienen una consideración especial en esta presentación por cuanto hemos podido leer en el proyecto de ley 13.885 que se establece un mecanismo que ante el no pronunciamiento, por ejemplo, de la Seremi de Transporte respecto a cuando las vías lleguen a tocar puntos de tránsito vehicular, si no se pronuncia, se da por autorizado. Creemos que es importante en este caso establecer un mecanismo que permita la existencia de requisitos y condiciones mínimas para un adecuado pronunciamiento. Pero además hacer ver también que existe aquí una próxima implementación de la ley de transformación digital. Eso que implica pasar todo el soporte papel al soporte electrónico. Eso también nos va a permitir mayor transparencia, también la trazabilidad de los ingresos. En ese sentido, lo que proponemos nosotros en nuestra presentación es que este mecanismo se establezca verificando la existencia de cada requisito y condición mínima, porque pudiendo así establecerse a través de medios electrónicos es mucho más fácil hacer seguimiento y pronunciarse efectivamente sobre él. Finalmente, respecto a participación ciudadana, creemos que en este aspecto también es muy importante considerar la libre y voluntaria manifestación de los vecinos y vecinas. Es conveniente también asegurarles la entrega de una información oportuna para el ejercicio de estas facultades también, para la mejor fiscalización por parte de las municipalidades. Entregar, por ejemplo, un registro de catastro actualizado de cuáles son las calles, pasajes o conjuntos habitacionales que se han autorizado las medidas, porque también en la experiencia y en el territorio se dan muchas ocasiones de cierres de calles y pasajes totalmente informales, que las mismas personas se han provisto algunos conos, una barrera de seguridad, etc.
Finalmente, señor presidente, para no extenderme más y agradeciendo enormemente el tiempo entregado para la presentación, 2 puntos importantes en cuanto a la realidad comunal y lo que estamos viviendo día a día con los municipios. En primer lugar, el fortalecimiento de la estructura organizacional. Necesitamos urgentemente fortalecer las direcciones de seguridad municipal. Necesitamos una coordinación con las instituciones de gobierno, pero también las policiales, para en conjunto trabajar estos temas que son tan sensibles. Pero en otro aspecto también, como nuestro sello AMUT es siempre dotar de capacidades para una mejor gestión municipal, creemos que es fundamental también apoyar a la capacitación de los funcionarios e inspectores municipales. Lo hemos visto en pandemia, en muchas ocasiones se pasan las fiscalizaciones y las personas no saben de qué se tratan las medidas del plan paso a paso, de las ordenanzas, pero también tenemos un rol y un enfoque educativo en las comunas. Y eso es muy necesario a través de la capacitación de nuestros funcionarios e inspectores. Muchas gracias, señor presidente, y a todos quienes están conectados. Gracias a usted, Graciela. Hizo una buena exposición y le agradezco el que haya asistido. De hecho, queda ya invitada, si lo estima así, para la próxima semana, cuando vengan a exponer, ¿no es cierto?, las demás personas que quedaron pendientes de exponer. ¿Hay alguna consulta por parte de las senadoras o senadores a esta presentación? No, ha sido muy clara, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Presidente, Muy bien. Sí, el solo una senador consulta. Sandón, senadora Luce Vespelguer. La señora primero. Sí, solo una consulta, porque ya Graciela hablaba sobre la falta de sanciones al no cumplimiento de los requisitos para ir al cierre de los pasajes. ¿Qué sanción creen que proponen ustedes? Y en definitiva, no me queda claro si ustedes como asociación de municipios, que al menos, yo creo que a todos en la comisión, pero al menos para mí, la opinión de la municipalidad es sumamente importante en esta materia, como en todas las que a ustedes atañe. ¿Ustedes en términos generales están de acuerdo con este proyecto? ¿Tú crees que solucionando las observaciones que has dicho, entre otras cosas, no sé, ver qué pasa con las ordenanzas tipo y la autonomía de los municipios, al dictar cada uno sus propias ordenanzas de acuerdo a sus realidades locales, del porcentaje de los vecinos para conseguir estas autorizaciones de cierre, a qué pasa con la responsabilidad de los municipios, ¿no es cierto?, frente a que la eventual autorización de un cierre, después haya algún accidente o una emergencia frente a la cual pueda venir, ¿no es cierto?, el ejercicio de acciones para perseguir, evidentemente, contra quien aparentemente al menos tienen bienes que son los municipios, como titulares de haber dado la autorización, puedan iniciarse acciones por indemnización de perjuicios por haber muerto una persona, por haberse quemado una casa, porque al haber habido un portón, una barrera, lo que sea, no fue abierto a tiempo y eso produjo esos perjuicios o incluso llegando a la muerte de la persona. Y eventualmente también esta falta de sanción. ¿Cuál es la opinión en definitiva de ustedes como asociación? ¿Están a favor de avanzar en este proyecto por la seguridad de los vecinos? ¿Están en contra aún solucionando estas observaciones? ¿O creen en definitiva que compartiendo, ¿no es cierto?, todo el tema de avanzar, de cómo avanzar en materia de seguridad ciudadana, debiera buscarse otro tipo de soluciones como la que usted planteaba, no sé, policías municipales, más recursos y funciones en materia de seguridad de los municipios, o trabajar en conjunto con el gobierno, independiente de quién sea, ¿no es cierto?, el gobierno? ¿Cuál es la opinión en definitiva frente a este proyecto en relación a materia de seguridad? Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Graciela, si le parece, sumamos además también la consulta que al parecer le va a hacer el senador Osandón, y ahí nos responde. Senador Osandón. Pone el micrófono, Manuel José. Prefiero escuchar si están de acuerdo o no primero, porque eso cambia mi presentación. Muy bien, entonces, Graciela, para poder responder a la senadora Lucy Vespelguer. Bueno, en primer lugar, agradezco enormemente, además, que han puesto atención en cada punto, porque son muchos, pero les agradezco mucho el haberse dado el tiempo también para puntualizar cada uno de ellos. Senadora, bueno,
Atendiendo a su consulta, nosotros como Asociación de Municipalidades tenemos a bien dar a conocer todas estas consideraciones respecto a los alcances de ambos boletines, expresando en su principal línea de que nosotros estamos referidos precisamente a lo que se indicó en una primera instancia por el Tribunal Constitucional respecto a las vías locales. Eso remarca básicamente toda la presentación que yo he manifestado en representación de AMUTS. Por tanto, consideramos también que hay una dificultad mayor, para no decir a favor o en contra, sino más bien una dificultad mayor al establecerse este tipo de medidas en vías que tienen doble tránsito. En esos aspectos consideramos que evidentemente podría haber un mayor perfeccionamiento de ambos boletines, es que he hecho mención, para los cuales hemos propuesto las sanciones y también estos aspectos para perfeccionar de la ordenanza tipo, la responsabilidad. También sumamos a ello algunas características respecto a cómo la municipalidad enfrenta esta facultad, porque es necesario decir además de que la facultad establecida en la ley orgánica también está la bajada en la ordenanza de cada comuna, pero obviamente de que lo que falta como paso más trascendental es un mejor plan de seguridad a nivel comunal. Es una mejor dotación de seguridad a nivel comunal y una necesarísima, si se puede decir así, coordinación con otros entes de la administración del Estado. Eso para nosotros es fundamental. No podemos hacer la pega solos. Y perdón que sea tan coloquial en mis dichos, pero es lo que nos han reflejado precisamente los funcionarios y directores, también los alcaldes y alcaldesas. Esta es una labor bastante sensible porque por lo demás está todas las externalidades que yo les comentaba, las externalidades de menos iluminación en algunas calles, de la percepción de mayor inseguridad también afecta la calidad de vida de las personas. En otras palabras, señora senadora, quisiera comentarle que la posición de AMUT va a ser siempre dar mayores herramientas para perfeccionar la legislación. Pero en ese sentido también quiero ser bien responsable en mis dichos y señalar de que consideramos de que seguir la senda de que ha definido el Tribunal Constitucional de una sola vía es la que corresponde a nuestros pensamientos, a lo que nosotros creemos que es mejor frente a la disposición de una doble vía que naturalmente va a generar mayores dificultades. Muy bien, ahora sí, senador Sandón. Sí. A ver, primero agradecerle a Graciela su presentación. La verdad es que tiene un punto de vista claro sobre la base de lo del Tribunal Constitucional, pero yo quiero destacar dos cosas. Primero, en muchas de las soluciones que se abra, y la misma Luz lo dijo, no sé, policía municipal, más recursos y todo, eso suena súper bonito, pero es teoría. Hoy día en Chile no hay ninguna factibilidad para eso. Por lo menos con mi experiencia como alcalde, yo les diría que el 90% de los municipios de Chile no tienen ninguna posibilidad ni capacidad para tener policía. Por lo tanto, este proyecto tiene una problemática, y es que nosotros tenemos demasiadas diferencias entre los municipios. Por ejemplo, para Zapallar esta ordenanza o esta ley es una tremenda complicación, pero para Puente Alto y La Florida o La Pintana puede ser una tremenda solución, porque está demostrado de que el Estado no ha sido capaz de dar la seguridad que se necesita. En mi experiencia es totalmente contraria a lo que dijo Graciela. Mi experiencia en Puente Alto fue que los números en los sectores bajaron tremendamente siempre y cuando este proyecto se haga como un proyecto comunitario, que participe, ojalá el 90% de los vecinos. Ellos financian o cofinancian la administración y la construcción de los pasajes y se crea toda una administración bastante potente. Claro, si nosotros tuviéramos una política de seguridad buena en Chile, no necesitaríamos cerrar ningún pasaje, nada. Lo más aplicable en esto, porque en el fondo los pasajes, la mayoría son de doble sentido, pero doble sentido, hablemos la realidad. Si hay autos estacionados, eso no existe, porque uno tiene que echarse para atrás, otro pasa, no entra el camión basurero, menos entra una bomba. Por lo tanto, ahí hay un problema que no es solo los portones, es mucho más grave.
Nosotros en el proyecto que presentamos, pero que quedó atrás porque no nos dieron, y podemos hacer indicaciones, nosotros planteamos, por ejemplo, que Graciela tiene razón, aquí tiene que estar el 90% y no el 70%, el 90% de los vecinos involucrados para que haya una responsabilidad de lo que pase. Pero yo le quiero decir que la mayoría de las veces cuando se quema una casa en un pasaje, no es porque haya portón, es porque hay auto estacionado y no cabe la bomba. Así de claro. Yo le diría que ese es el 90% de los casos. Entonces, insisto, esta ley es muy aplicable a las comunas de clase media o más vulnerables. Se crean verdaderos condominios que en cierta hora se organizan por la seguridad. Y esto funciona muy bien. Pero claro, hay que poner, ¿no es cierto?, condiciones para que el 90% por lo menos de los vecinos participen y sean parte activa y responsable de esto. Esto no es para que llegue un municipio y lo dictamine. Y claro, lo difícil va a ser cómo lo aplicamos con las tremendas diferencias que existen entre unos municipios. Les quiero decir que el área poniente de la región metropolitana llora este proyecto, lo llora, porque además la Contraloría ha dado muchas órdenes para levantar y sacar portones que habían instalado por años y que habían funcionado en forma impecable. Y la delincuencia ahí se pasea. Por otro lado, yo les digo que normalmente en este tipo de barrios los que se oponen son los que trabajan en el ambiente. O sea, los que venden droga o trafican droga son los primeros que se oponen a este tipo de cosas. Y ahí es cuando uno sube el umbral y hace que la gente se organice. Así que yo creo que este proyecto es muy bueno, pero hay que perfeccionarlo. Hay que perfeccionarlo. Y buscar la fórmula, porque si esto se ve así como un cierre de calle, así nomás como lo plantea el Tribunal Constitucional, por supuesto que es malo. Fíjense que una de las cosas que hacíamos nosotros cuando trabajábamos este tema era que si había un sector que los vecinos cerraban sus pasajes y le tocaba cerrar alguna calle, por ejemplo, de 11 de la noche a 5 de la mañana, era porque existía una calle cercana que la reemplazaba. O sea, no es que se cortara el tráfico. Y ahí viene el cómo hacer bien la ordenanza para que en el fondo el municipio no corte la libre circulación. Si una persona va de oriente a poniente, a lo más se va a tener que cambiar una cuadra más allá, si es que. Hay que estudiarlo, pero es un tema que en los sectores más vulnerables y clase media es una gran solución si el Estado no es capaz de protegerlos como los que está pasando hoy día, que realmente la gente está muy preocupada. Gracias, presidente. Gracias, estimado senador. Yo quiero agregar solo un punto, senadora Lucy Rodríguez. Sí, solamente muy cortito. Graciela señaló que ellos habían hecho propuestas en algunas materias de las que informó que tenían observaciones. Sería bueno si nos pudieran hacer llegar su presentación y esas propuestas. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Muy bien. Si lo tiene bien, por favor, Graciela, hacer llegar, como lo ha solicitado la senadora Lucy Vespergue, a la Secretaría para que se la entreguemos a la senadora y a nosotros. ¿Ya? Yo quiero agregar un punto, porque efectivamente, hay una realidad país, y que tiene que ver con este grado de inseguridad que existen en las regiones, en las comunas y en los distintos sectores. Entonces, mientras escuchaba las distintas intervenciones y la exposición que hacía Graciela, y por haberle señalado delante la reunión que vamos a tener con los futuros gobernadores o gobernadores, lo que tiene que ver con la seguridad pública sigue recayendo en el delegado presidencial. Entonces, este no es un punto menor, porque efectivamente el delegado presidencial va a aplicar las políticas nacionales de seguridad, no el gobernador. Y ahí es donde uno dice, bueno, aquí la municipalidad también queda en un terreno bastante débil, porque va a tener que dialogar directamente con esa autoridad de representación nacional y no con esa autoridad de representación regional del territorio. Entonces, se complejiza aún mucho más. Y claro, lo dijo Manuel José y todos lo hemos dicho, o sea, todos los municipios son realidades absolutamente distintas unos de otros, ¿no? Hay quienes tienen las capacidades y otros que no tienen ninguna posibilidad, menos de asumir el día de mañana denuncia en la eventualidad que llegara a ocurrir alguna situación como la señalaba la senadora Luce Bertelger. Es decir, los municipios ya no se le puede cargar
un saco más encima, porque ya no resisten más carga de las que ya tienen suficiente y de sobra. Entonces, a mí me preocupa esta nueva estructura, esta nueva figura, porque si es así y el delegado o la delegada presidencial es la que queda a cargo de la seguridad pública, se va a dificultar mucho más aplicar políticas públicas regionales, también dependiendo de las regiones, porque así como hay territorios especiales, comunales, municipios distintos, también hay regiones, unas de otras, que se diferencian con respecto a los temas de seguridad. Entonces, ese es un tema que yo creo que tenemos que abordar y no sé si les parece incorporarlo dentro de la discusión, porque eso no está todavía, para mi gusto, bien abordado. Y yo dudo que un gobernador, una gobernadora electo con una enorme votación mire para los lados y no asuma en esto una responsabilidad. Más bien, yo creo que el deseo de ellas y de ellos está en asumir responsabilidades, pero ahí queda, para mi gusto, un forado que tenemos que de alguna forma ver cómo lo podemos cubrir. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra Sí, con sí, respecto a esto último. Senador Insulza, por favor. Presidente, no nos hemos juntado aún con los gobernadores, pero se va a llevar alguna sorpresa a usted, porque yo esta mañana he escuchado a varios de ellos decir que la seguridad pública queda en manos del Estado unificado, porque naturalmente este es un bien público que todos queremos defender, pero que es un costo, va a ser bien justo, es un costo que no quieren, que muy pocos quieren pagar, porque a diferencia de la educación o de la vivienda, que aunque puede aspirar a que todo el mundo vaya a la escuela y puede aspirar a que todo el mundo tenga casa, no puede aspirar a que a nadie lo asalte. Por lo tanto, tiene un costo relativamente fuerte el tema de la seguridad pública. Pero la verdad es que es un derecho ciudadano, es un derecho como cualquier otro, como un derecho a la salud y a la educación. Entonces yo confieso que yo estoy bastante vacilante en esto. Cuando yo escucho a la señora Correa, ella es una presentación que es brillante, a mi juicio. Y uno tiende a quedar convencido de que en realidad si un determinado espacio vial tiene entrada y salida por lados distintos, está hecho para que la gente camine por él, pues. ¿Por qué se le va a impedir que camine por él? Son bienes nacionales de uso público, etcétera. Pero por otro lado, cuando ven qué condición viven, no los más pudientes, ¿eh? Porque los más pudientes generalmente tienen condominios por los cuales se entra por un lado nomás. Y tienen de todo tipo de protecciones para entrar a su vivienda. Sino donde vive gente modesta, pero que sin embargo tiene algunas cosas que defender, y son presas de asaltos, de tráfico de drogas y todo tipo de cosas de sus callejones y de su vivienda. Uno empieza a pensar si realmente estamos respetando por igual el derecho a la seguridad pública de todos, ¿no? Así que este es un tema, como usted lo dijo al principio, presidente, es un tema muy complicado, mucho más complejo, no es tan simple como parece. Así que yo por lo menos por ahora me voy a guardar más opiniones, porque confieso que vacilo un poco frente a este proyecto y los argumentos del senador Sandón son bien poderosos también. Presidente. Sí, senadora Lucia Pestalino. Sí, yo comparto mucho de lo señalado por el senador Insulza. Yo también tengo algunas dudas de forma y de fondo. Y porque efectivamente uno trata de legislar algo que beneficia a todos, ¿no es cierto? Y como bien decía el señor Insulza, probablemente la gente mayor recursos recuerda su seguridad por sí mismo porque tiene los recursos para hacerlo, y pone alarma, pone qué sé yo qué, contrata, no sé, vigilantes, guardia, aunque tampoco están autorizados, pero bueno. Claro, este puede ser un proyecto si se subsanan todas sus observaciones dirigidas a la clase media, pero ¿qué hacemos con la gente más vulnerable también, que también tiene que proteger su seguridad? Porque van a poder estar autorizados, pero tal vez no tengan los medios para levantar esa barrera, porque de alguna manera, ¿no es cierto? Si este proyecto apunta a la seguridad, la mayoría de los vecinos lo que va a querer hacer no es simplemente una barrera, va a querer poner un portón, que es lo que todos buscan, que es lo que impide realmente el acceso, no sé, a un pasaje o para proteger su vivienda. Porque una simple barrera, aunque haya una persona ahí, si llega una pandilla, le va a dar lo mismo la barrera, se van a agachar, la persona que esté controlando la barrera, o sea, no va a inhibir probablemente a la mayoría de los patos malos. Entonces,
el otro día se dijía cuando hablábamos del tema de qué pasa con la seguridad en la emergencia frente a la seguridad ciudadana, dijeron que aquí no se hablaba de portones, nada, sino que era o poner poco menos que, ¿se llaman estas cositas? Los conos o una barrera que se levantara y subiera, pero eso es más bien para restringir el tránsito, no así la seguridad pública, que entiendo que es el objetivo. Y si ya hablas de cosas mayores como barrera, como reja, ¿cómo ayudamos o cómo beneficia eso a los más vulnerables que evidentemente los pocos recursos que tienen los van a priorizar para otro tipo de cosas, lamentablemente antes que su seguridad, ¿no es cierto? Van a priorizar esos bienes para comprar su comida, para llevar al médico a su hijo, para comprar el remedio, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos algo que de verdad vaya al objetivo de seguridad ciudadana, no en simplemente control de vehículos, y dos, que llegue a lo más vulnerable o que beneficie a todos, pero a todos, no solamente a un determinado sector, sobre todo en esta materia de seguridad ciudadana, en que evidentemente hay que cuidarlos a todos, pero de repente las personas más vulnerables que no tienen los medios para, me parece a mí que tuviéramos que tener un tema más amplio de visión. Además de todos estos otros problemas formales o de fondo o de forma, depende del punto de vista donde lo mires, que señalaba Graciela, que comparto con el senador Insulza, que ha hecho una presentación muy clara. ¿Cómo conciliar ambas cosas? Eso es lo importante. Presidente, Sí, muy corto. senador, dime. Mire, presidente, lo que pasa es que esto no hay que descubrir la pólvora. Cosa que visitemos un par de comunas nomás, yo lo invito y se da cuenta que esto está ultra probado, se ha hecho, sabemos los problemas. Cuando existe una organización comunitaria funcional o una junta de vecinos, esta cuestión funciona bien. Y sobre todo en los sectores medios, porque, por ejemplo, si usted se da cuenta, la gente ha progresado y tiene su autito y todo. No es solo que le entren a robar la casa. Entonces, al final, no saben dónde estacionar su auto porque al otro día encuentran las puertas nomás, porque le roban todo. Entonces, esto tiene una lógica que ha funcionado. Yo se las puedo mostrar porque lo hice por muchos años y funciona bien. ¿Ah? Y realmente la gente cuando se organiza, porque no ponen barreras ni guardias, ponen portones. Y ahora, en muchos de los sectores medios, estos portones lo han transformado en portones eléctricos. O sea pero en el día están abiertos. Si estos tienen horario nocturno, etcétera. Pero hay una realidad y podemos visitar, porque hay muchos municipios, con el caso Puente Alto, que se hizo por años y que funcionó muy bien. No solo en los vulnerables. Y lo que hacíamos nosotros en los barrios más vulnerables, el municipio era el que se ponía. Hacía un convenio con la Junta de Vecinos y el municipio lo instalaba. Pero ¿quién lo administraba? Eran los propios vecinos para que respondieran a la ordenanza, por cualquier urgencia. Pero esto es mucho más que entren a la casa. O sea, por ejemplo, usted se da cuenta que de cierta hora en verano, estos se cerraban a las 10 de la noche, y usted veía una cantidad de niños jugando en los pasajes impresionantes, que viven en casas de 45 metros cuadrados, sin patio, y claro, los papás no los dejan salir afuera por lo peligroso que es, pero cuando estaban los portones cerrados con esta organización, salían todos a jugar en el verano a las 10:30 de la noche, están todos jugando. O sea, tiene una lógica que hay que mirarla. Yo sé que el punto de vista constitucional frío tiene un problema, pero se puede solucionar con un poquito de sentido común. Gracias. Sí, y realismo además, ¿no? Porque claramente este es un tema de los temas de mayor importancia en el país. Un Estado debe garantizar, entre otras cosas, el libre tránsito, la tranquilidad, etcétera. Y eso no baja, no ocurre, desgraciadamente, y por eso es que estamos frente a proyectos de esta índole, y que han tenido efectivamente algunos efectos muy positivos y otros no. Y hay una mirada que tiene que ver más con la cosa jurídica, que establece el cierre de una calle, punto, y no ve todo lo que eso puede generar en cuanto a la seguridad, en cuanto a la tranquilidad. Ahora, este es un tema, yo insisto, que se ve tan simple y es tan complejo de resolver, y que no lo vamos a resolver tampoco con este tipo de proyectos de ley. O sea, estamos de alguna forma tapando ahí orificios que están claro, bueno, en fin.
Yo quiero agradecer la presentación que hizo la señora Graciela. Fue una muy buena presentación. Comparto lo que ha dicho el senador Insulza en eso y los senadores acá presentes. Y esperemos entonces, Juan Pablo, la próxima semana, los demás invitados que van a concurrir y de allí entonces vemos cómo generamos el avance de este proyecto. ¿Les parece, senadoras y senadores? De acuerdo, señor presidente. Y gracias, senador. Y queda entonces la ratificación de la invitación que le vamos a hacer a los gobernadores y gobernadoras para tener con ellos una reunión como comisión de gobierno y ver los temas que puedan o no abordarse en las semanas próximas. Así es que, habiendo concluido el encuentro del día de hoy, damos por levantada la sesión de esta comisión de gobierno de este día miércoles. Un gusto verlas y verlos. Buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias, senador. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, Chao, chao, gracias. adiós. Gracias, Graciela. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Graciela. Adiós.